Yo quería ahora ir más a lo concreto, que proyectos como los que llevan los compañeros y cualquier autónomo, cualquier pequeña y mediana empresa le vaya mejor, porque no pueden regular a favor de estas empresas. Y yo creo que es básicamente porque no las conocen. O sea, yo creo que es básicamente porque no tienen ningún tipo de relación con la economía real. O sea, al fin y al cabo, cuando un tercio de los ministros que gobiernan este país acaba en consejos de administración de grandes empresas, o sea, cuando el ministro de Economía viene de Lehman Brothers, o sea, parece imposible que entiendan las necesidades de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos, o de proyectos cooperativos, como algunos de los que se pusieron aquí, porque no los conocen y, claro, piensan que las empresas son todas iguales, que se puede regular para la gran empresa y que eso le va a servir también a la pequeña y mediana, y eso no es así. Como me decía el otro día la vicepresidenta de ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, que no es precisamente una organización comunista, apoyo la reforma laboral. me decía que no se pueden meter a las gallinas y a los zorros en el mismo corral, y que eso es lo que hacen, ¿no?, los diferentes gobiernos en referencia a autónomos y pequeña y mediana empresa, porque una de las principales causas de mortalidad, si no la principal, de la pequeña y mediana empresa en este país, es la morosidad. Y esta morosidad es en parte de la administración y en gran parte también de las grandes empresas que se aprovechan de los plazos de pago para hacer competencia desleal a las pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes regular a quien está machacando a la pequeña y mediana empresa igual que a la víctima, ¿no?, de esas prácticas. Entonces, ahí es cuando te pones a hacer las propuestas de programa, que de momento está en borrador, te das cuenta de las contradicciones que existen y de por qué no hay medidas que son totalmente de sentido común, que realmente no perjudican a nadie, en realidad, y que no se toman, pero por desconocimiento. O sea, yo, reuniéndome con autónomos, viendo por qué en este país, o sea, se hacen medidas como la tarifa plana, esta que comentaba la compañera, que es básicamente una medida para maquillar las cifras de desempleo y convertir a los parados en autónomos, para quitarte de ahí unos cuantos, y también para fomentar que quien estaba antes con un contrato laboral se haga autónomo, de manera que la empresa pueda recurrir a sus servicios mediante facturación, es decir, lo que llamamos la mercantilización del mercado laboral, y sin embargo no toma una medida que es muy sencilla, que también permite que proyectos que están empezando puedan ya desarrollar actividad dentro de regular, digamos, que puedan facturar, que puedan tener acceso a seguridad social, etcétera, que es que hasta el salario mínimo interprofesional la cuota sea gratuita, y que después de llegar al salario mínimo interprofesional en rendimiento neto se pague según lo que se ingresa, o sea, según los rendimientos. O sea, eso se hace en Francia, eso se hace en Alemania, y en este país no. En este país, en el momento en que se te acaba la tarifa plana, pasas de pagar 50 euros a poder pagar hasta 250, lo cual hace inasumible, ¿no?, mantener la actividad en muchos casos. Y lo otro sería, básicamente, aplicar los tramos que hay en el IRPF a los autónomos. Es una transacción que es de sentido común y que todo el mundo entiende. ¿Por qué no se hace? Pues porque no se preocupan o no lo entienden, porque no lo tienen entre sus preocupaciones. Luego, bueno, con el tema que hablábamos antes de la morosidad, hacen una ley de morosidad que no tiene en cuenta el principal factor de cierre, junto con la gran empresa, que es que la deuda que tienen los autónomos y las pymes con la administración, debido a la seguridad social, debido a deudas de Hacienda. Es la ley de segunda oportunidad, que no impide al empresario que fracasa volver otra vez a emprender un proyecto. O sea, esto al final es no querer acabar con uno de los principales males que hay en este país para las empresas y los emprendedores, que es el sentimiento de culpabilidad, ¿no? En el momento en que tú fracasas, dices, eso fue culpa mía, no tiene nada que ver las condiciones, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, sin que sea una referencia en muchos otros aspectos, pero en este caso hay determinadas cosas que sí, en Silicon Valley presumen de la cantidad de empresas que se montaron y que fracasaron, y dicen, yo monté 4 y hasta que la quinta no me salió bien, porque es obvio que si no se practica no se puede aprender. Y en este caso, en este país, cuando tú montas una empresa, lo más normal es que acabes con deudas inasumibles, con seguridad social y con Hacienda. Y la ley de morosidad, la ley de segunda oportunidad que planteó el gobierno, no tiene en cuenta la principal causa de endeudamiento de los emprendedores y de los autónomos. Luego el crédito. Cuando hay un problema como el que hay en este país todavía, que sobre todo en los últimos años se agudizó,
de crédito no se toma ninguna medida más que, bueno, pues vamos a hacer una ley de crowdfunding para que los business angels puedan venir aquí a llevarse las empresas, ¿no? Cuando tienes entidades públicas de crédito como es el ICO, cuando estás rescatando una banca pública con dinero, o sea, una banca con dinero público como es el caso de Bankia, y no les obligas a esos bancos a dar crédito a pymes autónomos, cuando este es uno de los principales problemas también que afecta a estas empresas. Nosotros abogamos por obligar a que la banca pública, la banca que está rescatada con dinero público, dé créditos a pymes autónomos, que además esto es bueno para la economía en su conjunto. Luego, algunas cuestiones también de sentido común dentro de la economía social. Planteamos una medida que es un plan de rescate cooperativo que además se diseñó aquí en Asturias en el marco de la recogida de propuestas de Asturias 2030, y yo estoy hablándolo con asociaciones de economía social. Me decían, sí, esto ya se está haciendo, es el país donde más se hace, pero es que se obliga a los que están trabajando en una empresa como asalariados para poder recuperar esa empresa y montar una cooperativa sobre esa empresa a ir al paro para poder capitalizar la cuota única, que bueno, es un pago que hace Seguridad Social por todo el paro que tienes, toda la prestación por desempleo, para tenerla en un solo pago. Pues se les obliga a ir al paro y luego a montar otra empresa sobre la empresa extinta. Y eso implica que hay 7 meses desde que se cierra la empresa capitalista hasta que se construye la cooperativa. En los 7 meses se pierden todos los clientes, y eso implica que la empresa nueva está prácticamente condenada a fracaso. Y eso sería muy sencillo facilitar esos trámites. Es una cuestión puramente administrativa, pero obviamente es algo que no les interesa, yo creo, porque que no les importa, básicamente, porque no es una medida que no perjudicaría a nadie y no tiene ningún coste, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, es que solo se preocupan por la gran empresa, una gran empresa a la que le beneficia un modelo de empleo precario, a la que le beneficia para poder competir con las empresas extranjeras y poder exportar, cuando la pequeña y mediana empresa depende fundamentalmente de la demanda interna. Entonces creemos que hay esa brecha que hay que fomentar, y que es imprescindible para un nuevo proyecto de país que haya una política industrial que tenga en cuenta el cambio de modelo productivo. En este país no hay política industrial. Tú le puedes preguntar al Partido Popular, al Partido Socialista, qué modelo económico tienes para este país en los próximos años, y bueno, pues ir poniendo parches, hay un poco de paro, pues por los autónomos, no hay un proyecto, y si no hay un proyecto es imposible que haya un cambio. Y bueno, yo creo que ya en cuanto a medidas no voy a entrar más, no sé que salga luego en el debate, si quieres, Jorge. Vale, 2 apuntes rápidos, uno concreto, de cuestiones concretas, al hilo de lo que comenta Segun, y otro más de tipo abstracto. Abstracto, más amplio. Empiezo con el concreto. El otro día un señor le preguntaba a Pablo Iglesias en el Facebook que a él le gustaría poderle pagar 1.400 euros a los trabajadores, pero el problema que tenía eran las cotizaciones, que eran muy altas. Entonces, que quizá la solución pasaría, lo preguntaba con toda la buena intención, que quizá la solución era bajar las cotizaciones, y por lo tanto ese dinero que él no pagaba las cotizaciones de la Seguridad Social se le podía dar directamente al trabajador, ¿no? Lo que se suele decir, el dinerito en el bolsillo, ¿no? Lo que hace falta es que la gente tenga renta disponible para poder gastar. Sí y no. Es decir, eso tiene un problema. El problema está en que, por ejemplo, nosotros recaudamos con un número similar de cotizantes, igual que el 2011, a día de hoy, recaudamos 300 millones de euros menos a la Seguridad Social. ¿Eso qué supone? Supone que ya el Partido Popular se ha comido un 40% de la hucha de las pensiones, y se va a comer todavía más. ¿Por qué? Porque las cotizaciones son muy bajas. ¿Por qué son muy bajas? Porque el problema no es que pague muchas cotizaciones a la Seguridad Social, el problema es que no le compran. El problema es que la gente no tiene dinero, los salarios son muy bajos porque no compran. Y se ha centrado todo mucho, y esto tiene mucho que ver con una cuestión plenamente ideológica, que la disfrazan de técnica, que lo llaman a veces economía simplemente sin apellidos, que tiene que ver con esa obsesión que para crear empleo hay que centrarse únicamente en el mercado laboral. Es decir, cuanto más abaratamos el despido, cuanto más subvencionamos la contratación, cuanto más bajos sean los salarios, más incentivos van a tener los empresarios para contratar. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira, lo vemos empíricamente, y eso es mentira también a medio y largo plazo. Es decir, eso luego se traduce en un mayor déficit, lo cual luego significa, como en el caso del Partido Popular, que apliquen más recortes y encima suban más los impuestos. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, es inyectar dinero a la economía a través de una subida progresiva del salario mínimo interprofesional, donde
donde esa gente pueda volver a comprar y por lo tanto esa persona pueda volver a vender en su empresa. Esto no es algo que diga yo. La encuesta de costes laborales, la última encuesta, a la pregunta de cuáles son los motivos por los cuales ustedes no van a contratar a nadie, es la respuesta que dan el 93% de los empresarios es: no me hace falta nadie. Solo un 5% de los empresarios, según la encuesta de costes laborales, dicen que es a causa de los altos costes de contratación. Por lo tanto, hay que romper con esta idea de que la creación de empleo está en cuanto más flexibilices, cuanto más abarates la contratación o el despido, más se va a contratar. El problema que tenemos es, como decía Segun, que no hay política industrial, que no hay política de modelo productivo. El problema es que tenemos un trabajo de muy bajo valor añadido, el problema es que tenemos un modelo productivo muy improductivo, solo basado, sobre todo, basado en poner copas estacional como el turismo o de servicios. Lo que hay que hacer es implementar un plan de desarrollo productivo, un plan de modernización económica que apunte a aquellos sectores de alto valor añadido como puede ser la economía verde, intensificación tecnológica, rehabilitación de edificios, etcétera, etcétera. Y esto pone en marcha un crecimiento robusto, un crecimiento que aumenta la productividad, no por bajar salarios, sino por aumentar la capacidad, el conocimiento y la inversión en capital que aumenta la productividad. Eso por la parte más, digamos, más concreta de la sinergia económica, ¿no? De que si no hay dinero para pensiones, hay más recortes, por lo tanto, al final más impuestos para pagar el déficit que estos recortes producen, etcétera, ese bucle incansable. Respecto a la cuestión más de tipo abstracta, yo creo que nos enfrentamos a grandes rasgos a dos modelos de sociedad. Uno ya lo estamos conociendo, que es el modelo que vendría a llamarse como de la pluriactividad, es decir, la obligación de tener que hacer muchas cosas distintas para poder conseguir un ingreso mínimo, muchos trabajos precarios, muy bajos salarios, para poder conseguir un mínimo ingreso para poder vivir. Esto quiere decir que todo el tiempo de la vida, de nuestras vidas, está totalmente sometido, subsumido a la necesidad de encontrar un empleo que cada vez se garantiza menos y cada vez te garantiza menos. En España hay cada vez más gente que trabaja cada vez menos horas y cobra menos. Todo lo contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Suecia. En Suecia hay cada vez más gente que trabaja menos horas y cobra lo mismo. Es decir, cobra más. Porque si cobra lo mismo trabajando cada vez menos horas, cobra más. Esto significa que lo que hay que hacer es avanzar hacia una sociedad de multiactividad, donde no solo se valore el empleo que se tiene, sino también el trabajo que se hace. Es decir, el ser humano necesita dos cuestiones básicas: un ingreso estable y suficiente para poder vivir y el reconocimiento social de la actividad que hace, para no sentirse un inactivo, para sentirse reconocido por el resto de la sociedad. Esto pasa por ir cada vez más avanzando hacia un modelo que reparta el trabajo socialmente necesario en sociedad, un trabajo que cada vez es menos, es decir, hoy se produce más con cada vez menos gente empleada. Esto, el resultado que tiene es que se va liberando tiempo. El problema es que ese tiempo se gestiona de manera como un embudo, donde todos entramos a ese embudo de la precariedad buscando un empleo que cada vez hay menos. Por un lado, repartir el trabajo socialmente necesario, por otro lado, cada vez ir repartiendo más la riqueza socialmente producida. Y esto lo que también facilita es crear un ecosistema, ¿no? Repiten mucho el ecosistema de emprendedores. Una sociedad innova más, una sociedad saca más adelante su talento si tiene seguridad y no tiene miedo. No hay sociedad que emprenda con la precariedad, no hay sociedad que emprenda si tiene miedo. Una sociedad donde todo el mundo tenga un ingreso asegurado, donde todo el mundo tenga un mínimo de vida asegurada, es una sociedad que puede poner en colectivo, que puede poner en común muchas más sus capacidades y por lo tanto puede sacar adelante muchos más proyectos que a día de hoy nos perdemos, un talento que nos perdemos precisamente a causa de la precariedad, precisamente porque mucha gente tiene que estar buscándose la vida haciendo cosas que no le gustan, que no le realizan, que no le importan, que le pagan poco y que le impiden sacar adelante muchos proyectos que no puede hacerlo precisamente por esa necesidad de depender de un trabajo precario que cada vez escasea más. Y nada, y lo dejo aquí. Soy estudiante de Relaciones Laborales de Recursos Humanos aquí en Oviedo. Ahora estoy en cuarto, estoy terminando, me horrorizo un montón cuando pienso que saldrán unas 300 personas más o menos, ¿no? Ahora mismo, en primero, segundo, tercero y cuarto. Unas 300 personas que son maximizadores de la explotación laboral. Es tal cual. Nos enseñan eso, la parte de recursos humanos, qué bonita es y qué tal, ¿no?
Y a mí me gusta más la otra parte de las relaciones laborales, que es un poco el mantenimiento de esa humanización de esas relaciones laborales. Hay una parte que hablaba este chico, no sé, Enrique, bien, sobre el trabajo que desempeñáis y tal. Es la hostia, o sea, es un trabajo que hay muchísimo en Asturias. Pero, o sea, no existís. En mi carrera eso no, o sea, relaciones laborales, eso no es para esta gente, hombre. Joder, cuando hablas eres como eres la persona extraña. Bueno, siempre soy la persona extraña en mi carrera, pero bueno. No cuentan como las relaciones laborales y me alucina. Es como que solo cuentan los de las grandes empresas, que en España no hay, encima, pero bueno. Para eso enlazaría con la parte de Segun sobre que no les costaría nada lo de este otro tipo de trabajo, este cooperativo, la economía social. Hostia, que si les cuesta. Dejan de ganar y eso es un coste. Ese es el coste que ellos dicen, no, me cuesta. O sea, cuando yo no trabajo, no estoy desempeñando mis labores en la empresa porque no hay en ese momento, hay 10 minutos, 1 hora, 2 de parón, le estoy costando dinero al empresario, joder, y mi tiempo no vale aquí, esa parte no vale. Es una parte del libro que me... 4 euros. Sí, 3,55 creo que está, bueno, dependiendo de las horas y tal, ¿no? Pero 4 euros, ¿sabéis lo que es 4 euros? Cada día que vais al trabajo, el tiempo que utilizáis en ir, esa gasolina, es 1 hora. Esa no os pertenece al tiempo que vais a... Y no vendemos ese tiempo. Yo hablo de esto en mi carrera y yo no voy a clase, yo participo en debates. Cuando voy ahí, participo en debates. Por otro lado, se acoge bien o se acoge mal, ¿no? Depende, ¿no? Pero me alucina. Llevo 5 o 6 clases con un profesor que nos está defendiendo el contrato único. Hostia, claro, 5 o 6 clases que voy, debates entre él y yo, y ahora ya me encargó, a lo mejor os pregunto, que rebatáis, por favor, el contrato único y así hago mi trabajo de... Lo tienes en la web, ¿eh? Hay un vídeo de Ramón Espinar. Sí, vamos, si estoy pegándome de palos, saqué números, tal, el tío se volvió loco ya y me sacó un documento que es el que tengo que rebatir. Ya no tengo que rebatir al profesor, tengo que rebatir un documento que es de un premio Nobel. Un pelín no, solo un apunte de lo que Segundo nos apuntó, que es, y luego un poco más una reflexión que igual queda un poco sobre las monómeras, que no las soy capaz de aterrizar, pero bueno, que lo intentaré. Uno es lo que decías de que hay múltiples aspectos desde los organismos reguladores, desde las instituciones, que sí que se podrían poner en marcha, pero no los conocen, o no conocen a las empresas, o no conocen a los emprendedores, o no conocen los ecosistemas colaborativos que se están creando. Sí y no. Sí, porque es cierto, por ejemplo, para bajarlo a lo concreto, pues el presidente de la Cámara de Comercio va a la boda del exalcalde de Oviedo y evidentemente la Cámara de Comercio pues no se jacta de fomentar ni mucho menos todo este tipo de empresas. La Cámara de Comercio pues está, o la FADE, para las empresas que sustraen el valor de los trabajadores, sino que colaboran para con ellos, ¿no? Y por supuesto no conocía aspectos colaborativos de la economía. Y sí que a la entrada de la gente en las instituciones esto cambia. Él conocía al presidente de la Cámara de Comercio de manera personal por otras vías, fue a su boda, también al presidente de la FADE y también a toda una serie pues, que son los representantes o los portavoces de ese tipo de economía más centrada en el mercado y en la mercantilización de la vida, ¿no? Y cuando entra gente en las instituciones, pues hombre, es gente que evidentemente cuando entra gente de la calle y conoce a personas normales y conoce también en lo personal, también de relaciones personales, a este tipo de iniciativas. Por ejemplo, yo conocí a Dani, la Free House, mucho antes de entrar a la institución como concejal de Economía y Empleo, ¿no? Y me pasé por la Free House un par de veces antes y un par de veces después con Dani. Claro, eso ayuda. Eso por un lado sí, evidentemente, no los conocen y conocen más otras esferas de la sociedad y por donde se mueven, pero por otra parte no. Las conocen pero interesadamente desean desconocerlas y dictan políticas para beneficio de la parte o de sus círculos que sí los conocen bien, ¿no? Con lo cual
pues políticas encaminadas que al final son políticas prácticamente contrapuestas, ¿no? De si Fomento, por ejemplo, que hablan las grandes superficies, el Corte Inglés, etcétera, todos los domingos del año, pues eso evidentemente fastidia al pequeño comercio, que es el comercio de proximidad que da vida a la ciudad, y si yo al pequeño comerciante no lo conozco, a las asociaciones de pequeño comercio no las conozco, me resulta más fácil legislar para el que sí conozco, que es el presidente del Corte Inglés o el de las grandes cadenas multinacionales. Aparto esto como apunte y me voy más a la charla, al aspecto casi antropológico del trabajo y cómo vertebra nuestra vida y cómo eso yo creo que está cambiando, ¿no? Y los elementos de oportunidad que nos genera en un discurso que yo creo que los que venimos de movimientos, los que venimos de la contra, nos sentimos muy incómodos, pero nos empezamos a disputar parte de los elementos del campo de juego. ¿Qué es esto del crecimiento personal? ¿Es esto de la emprendeduría, del emprendimiento? ¿Y qué es esto que no puede ser para ser, si lo enfocamos de dos maneras, ¿no? Estando en una charla en Oviedo Emprende, un ecosistema también colaborativo de coworkers que financia el ayuntamiento, pues había claramente diferenciadas dos posturas. El que entendía el emprendimiento y el valor personal para aplicar a las empresas como una superación personal y ser empresario de ti mismo y pisando a los demás, ¿no? Casi como la falacia del neoliberalismo, y otras personas que defendían justamente una cosa que lo escuchábamos en los 80 en la tele, de solo no puedes con amigos, ¿no? En la bola de cristal. Efectivamente, la salida de la crisis o la salida de toda la población que tenemos que salir de la crisis, no solo unos pocos, está en esa ilusión personal, como tiene Enrique, como tiene Marina, como tiene Teresa, como tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, pero tiene que ir unida, evidentemente, no es una salida individual a la misma, tiene que ir unida a estructuras colaborativas que te permitan, uno, defender tus derechos. Cuando el trabajo ya no es en grandes centrales en los que tienes representantes más o menos válidos, como pueden ser los sindicatos de clase, y por ahí lanzo una pregunta a la mesa que espero que iniciáis en ella, y es ¿cómo podemos crear estas estructuras colaborativas de ayuda y de control y de empoderamiento de todas estas personas que efectivamente no trabajamos o no trabajan en grandes fábricas, no tienen una identidad tan generada como en el Fordismo, para llevar sus intereses y conseguir los intereses tanto en las instituciones como en la calle, ¿no? Una estructura que genere esa falta de miedo del individualismo, ese miedo que nosotros compartimos en individual y convertirlo en potencialidad del común, ¿no? Cómo hacer esas estructuras. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil salirse de lo individual cuando estás ahí haciendo lo tuyo. Y por eso nos quieren divididos, es que en todos los niveles, en las agrupaciones de capital, el dinero que se ha inventado parece que tiene alma, porque parece, ¿no? Y es dinero, en realidad son las personas que para relacionar a los pequeños autónomos con la administración tenemos que sentirnos todos parte, la colaboración tiene que ser bidireccional, ¿no? De alguna forma revertir la situación actual. Más que económica, eso por proteger, que también si eran estructuras de defensa de esta alta economía o otra economía. Claro. ¿Cómo pensamos el sindicato hoy? Yo es que ahí difiero dos cosas, porque tú dentro de una economía social, en principio el sindicato como tal pierde valor en cuanto que esa economía social funciona de una forma supuestamente justa, ¿no? De partida ya cumple una serie de requisitos, ¿no? Tiene que estar ajustada a convenio, con los derechos laborales tal, y además, en principio, molaría que los propios trabajadores fuesen dueños, digamos, de ese medio de producción, ¿tal? Como puede ser, por ejemplo, una cooperativa. Para crear esos medios de defensa que ya no son de un trabajador frente a un empresario, sino de un sistema frente a otro, veo dos cuestiones. En primer lugar, hay que interrelacionar a los agentes económicos de ese mundo y aquellos que, aunque operen bajo marco, puedan tener cierta, no sé cómo decirlo, pero cierta simpatía o amabilidad o predisposición a charlar con otras iniciativas. Os se ponía antes el ejemplo de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pues efectivamente no es sospechosa de ser bolivariana, ¿verdad? Pero sí que, digamos, tiene oídos, ¿no? Para escuchar cosas, además son bastante propositivos.
Una vez tú interrelacionas los diferentes agentes que en principio funcionan de manera alternativa, puedes crear esa estructura de defensa porque irradia a más gentes, aunque sean proyectos muy diferentes. Por poner un ejemplo, hicimos en Vimenes un encuentro de alternativas económicas y ahí están básicamente pues 4 proyectos que, aunque no sean la mayoría de Asturias, evidentemente, sí que tienen un impacto muy grande. Varos y Precarios de Asturias, que lo que hace es montar cooperativas sin ánimo de lucro. Ramitas, que es una red de apoyo mutuo que en principio únicamente realizan dechas y hasta ferias para ayudarnos los unos a los otros. Estaba Proyecto Fresneda, que como sabéis tiene su propia moneda social y además que utilizan más de 400 personas, o sea que es un proyecto bastante potente. Y Colectividad Vale Más, que está relacionada más con la CNT, que no funcionan con dinero, son bastantes personas, donde tienen en una especie de hoja de cálculo pues los servicios que hay, las demandas que hay, las necesidades que hay, la producción que hay. Y entre ellos funcionan. Evidentemente cada proyecto es muy diferente entre sí, pero los puntos que son semejantes se intentan entrelazar para que efectivamente se vaya creando esa estructura de defensa final. Dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, la institución en potenciar este tipo de cosas, bueno, tenemos herramientas muy importantes, como son la afectividad, o afección, mejor dicho, de la administración, por ejemplo, de un ayuntamiento con el INEM. Tú, desde la población que está desempleada y que está en precario, tú puedes estructurar a esas personas dentro de alternativas económicas que son viables. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Porque claro, podríamos evidentemente arriesgarnos a crear algo que se va a bien tanto seguido, ¿no? En ese sentido, lo que sí que, por ejemplo, veíamos al hacer el programa autonómico era que es necesario un poco de mirar a ver qué necesidades y potencialidades tiene Asturias para a partir de ahí estructurar un modelo productivo, como se decía antes, alternativo, diferente, sostenible, etcétera, 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 que ahí sí que puedes irradiar más, porque sí que nos encontramos con una problemática y es que de partida esas personas que viven en precario, esas personas que viven desempleadas, bien por su estado de ánimo, bien por las condiciones sociales que viven, lo que sea, pues no salen de ellos, oye, pues voy a montar una cooperativa, porque tampoco vivimos en una sociedad con, pues eso, ¿no? Estamos hablando de valores individuales, valores tal, pero también muchas veces nosotros mismos pecamos de ese individualismo, ¿eh? O sea, muchas veces hay que intentar dejarlo de lado, es que la gente no, porque somos gente, o sea, eso, ¿no? El Parlamento de la gente, pues tiene que ver con eso, no podemos despreciar a los de fuera, por decirlo de una forma, cuando nosotros mismos hacemos muchas veces bastante poco por revertir la situación. Sino también una medida sobre todo de impulso económico, ¿no? Y el impulso económico en tanto en cuanto favorece el consumo, es una inyección en el bolsillo para consumos básicos, pero también para crear una red de apoyo a quien tiene que arriesgar. El que arriesga de verdad, que es el que no tiene nada, ¿no? Y esto muchas veces en los debates en el mundo de los autónomos, de los emprendedores, esto no lo acaban de ver. Ven las rentas mínimas como si simplemente fuese pues eso, una cosa para políticas miserabilistas, ¿no? Como las del 19, y no como una red desde la cual poder no solamente reivindicar derechos laborales, sino también impulsar económicos que te saquen, ¿no? De la lógica. Y ya casi para echarnos unas risas, ¿en qué medida Podemos es una especie de start-up del coaching de masas, ¿no? Pues se aprovecha, ya que... Lo hablábamos ayer. ¿Alguna más o...?